Ahora sí, Sí, doctor. Disculpe que le interrumpa. listo. Entonces, no, está bien, cuando es necesario tienen que interrumpir, no hay ningún problema. Ya mire, de todas maneras vemos que la incidencia en el Perú no es tan alta el cáncer de esófago comparado a los países orientales, ¿no? Por ejemplo, la China es el país que tiene la mayor incidencia de este tipo de patología, ¿no? Por otro lado, el adenocarcinoma de esófago se diagnostica cada vez más, ¿no? Eh, Especialmente del esófago distal en los países occidentales. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Definitivamente es debido a la progresión que habíamos visto el día de ayer de el esófago de Barrett, ¿no? A displasia leve, luego displasia severa y luego al cáncer, ¿no? Del esófago. Um, Algunos otros datos más, por ejemplo, en lugares donde la prevalencia es alta, se han identificado factores ambientales, ¿no? El alto consumo de sustancias que tienen contenido de nitritos, encurtidos, las carnes ahumadas, deficiencia de minerales, zinc, molibdeno, por ejemplo, están también como ligados como factores de riesgo al cáncer de esófago. En las sociedades occidentales el consumo del tabaco, el alcohol, miren, no solamente el alcohol y tabaco tienen que ver con una serie de patologías hepáticas, pulmonares, sino también con el carcinoma epidermoide del esófago, ¿no? Existe evidencia también definitiva para relacionar estos factores con el carcinoma epidermoide, la calasia de larga evolución. O sea, la calasia también podría condicionar el carcinoma epidermoide del esófago, ¿no? La estenosis secundaria esofagitis cáustica, miren, los pacientes que por intento de suicidio o un accidente, muchas veces bueno, ahora no se ve tanto, pero antes se ponían en recipientes, en botellas de gaseosa o de bebidas gasificadas o de agua simplemente, sustancias corrosivas, ¿no? La soda cáustica, a veces el ácido muriático, y por casualidad se tomaban y definitivamente quemaban todo el esófago. Eso es lo que se llama esofagitis cáustica, ¿no? Um, este dato es muy importante. El esófago está recubierto por epitelio columnar metaplásico en el esófago de Barrett y es un factor etiológico importante cuando estamos frente a un cáncer de esófago, pero no del tipo epidermoide, sino del adenocarcinoma, ¿no? El reflujo, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, como habíamos visto, también puede condicionar cáncer, pero no es el epidermoide, sino el cáncer de tipo adenocarcinoma. Esto es lo que habíamos revisado el día de ayer. Enfermedad de reflujo esofágico sintomática, esofagitis erosiva, el esófago de Barrett ya con un proceso de cicatrización y luego viene el cáncer, ¿no? Es una progresión. Los tipos de fundoplicatura, esto es lo normal, esto es el Nissen, se reduce el esófago hacia el abdomen y para evitar que ascienda, les dije, se cierra el hiato esofágico, o sea, los pilares, y se hace una funda, ¿no? Alrededor del esófago con el fondo gástrico, ¿no? El DOR es solo la parte anterior y el tupet en la parte posterior y el Nissen es total. Son los tres tipos de fundoplicatura que nosotros conocemos, ¿no? Ahora, con respecto al cuadro clínico, este es un cáncer que definitivamente muchas veces cuando se detecta o se diagnostica ya está en un estadio bastante avanzado, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos disfagia, por ejemplo, 70, es el 74% de, de casos, ¿no? Es cuando el compromiso tenemos más del 60% de la circunferencia esofágica. Entonces, cuando está más de la mitad de la circunferencia del esófago ya comprometido, definitivamente da sintomatología de tipo disfagia, pero estamos hablando de un cáncer ya avanzado, ¿no?
igual cuando hay baja de peso, cuando hay odinofagia o cuando hay reflujo gastroesofágico también, ¿no? Otra sintomatología que encontramos en estos pacientes con cáncer de esófago, tos, y si empieza el paciente con síntomas de ahogamiento, va a indicar que ya hay una comunicación entre la tráquea y el esófago. Entonces, las fístulas traqueoesofágicas son bastante frecuentes en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque están prácticamente pegados en el tórax y con un tejido alveolar bien fino, el esófago con la tráquea, ¿no? Entonces se pega el tumor a la tráquea y lo fistuliza. Entonces eso se llama fístula traqueoesofágica. El contenido del tubo digestivo pasa a la vía respiratoria y da incluso neumonías tipo aspirativa, ¿no? Ahora, otra sintomatología es la ronquera o afonía, ¿no? Esto es cuando en el esófago se compromete el nervio recurrente laringio, ¿no? El día de ayer hemos visto ese nervio, cómo pasa, ¿no? Bien pegado al esófago y rodeando al callado de la arteria aorta, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso del nervio recurrente laringio, definitivamente el paciente va a tener una ronquera, afonía o disfonía, o la famosa tos bitonal, ¿no? Anorexia, baja de peso, ¿no? Generalmente se va a presentar en los pacientes que tienen algún tumor en la unión esófago-gástrica, ¿no? Los pacientes asintomáticos o con síntomas inespecíficos del tubo digestivo son sometidos a panendoscopias. Eso es muy importante, ¿no? Si tiene síntomas inespecíficos, definitivamente o por rutina se debería hacer un control endoscópico, y más aún si es que el paciente tiene una carga hereditaria bastante importante, ¿no? Eso tenemos que considerar para detectar un cáncer del esófago cuando está en estadios iniciales y no cuando ya muchas veces no hay mucho que ofrecerle a los pacientes, ¿no? Con respecto a la incidencia, miren, en la zona cervical está el 8%, tórax alto el 3%, tórax medio, tórax bajo, 32, 25%, en la zona del cardias, ¿no? Prácticamente la unión del esófago al estómago, el 32%. Entonces, siempre estos tumores entre tórax medio y tórax bajo van a ser epidermoides, y la zona cardial o la torácica inferior van a ser los adenocarcinomas, ¿no? Que son más o menos los tumores más frecuentes que tenemos en el esófago. Entonces, siempre tienden a ser más inferiores, no tan altos este tipo de cánceres, ¿no? Con respecto al estadiaje, el gol estándar definitivamente es la endoscopía, ¿no? Pero de todas maneras este examen tienen que tenerlo ustedes en consideración porque es bastante cómodo, bastante barato, y en algunos lugares del Perú todavía se practican como un examen muy importante para estudiar el tracto gastrointestinal alto, ¿no? Cuando especialmente no se dispone de endoscopía, ecoendoscopía, ¿no? Pero ahora ya no es tanto este problema porque realmente la endoscopía se ha sociabilizado bastante y prácticamente hay gastroenterólogos en todas partes del Perú, y definitivamente la endoscopía no es un examen que está muy lejos y está al alcance siempre de todos los pacientes, ¿no? Entonces, pero esta radiografía contrastada va a demostrar una estenosis o una ulceración y es el primer signo de sospecha, ¿no? Y la radiografía contrastada generalmente va a dar la imagen de mordida de manzana, ¿no? La endoscopía es el test más importante, ¿no? No solamente la identificación de la lesión, porque lo pueden ver por endoscopía, sino también le toman una biopsia, ¿no? Le toman una biopsia y con la biopsia ya ustedes van a tener el resultado de anatomía patológica. Ahora, una vez que ustedes ya le hicieron al paciente su endoscopía y tienen una lesión positiva a cáncer, ¿no? Tienen que ver qué tipo de cáncer es, ¿no? Aquí nosotros tenemos 3 tipos de lesiones
neoplásicas en el esófago, ¿no? El epidermoide, que es prácticamente propio del esófago, ¿ya? El adenocarcinoma del tercio inferior del esófago, de la unión del esófago con el estómago, y el linfoma también está presente, ¿no? Los dos van a tener manejo diferentes, ¿no? El adenocarcinoma, que va secundario al esófago de Barrett, todo el tratamiento definitivamente es la resección, o sea, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, los pacientes que tienen un carcinoma epidermoide, ustedes dicen el epidermoide, todos los epidermoides son radiosensibles, o sea, con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia asociada van muy bien, especialmente por la radioterapia, porque son tumores radiosensibles. A veces grandes lesiones se disminuyen de tamaño y incluso los pacientes se llegan a curar con este tipo de tratamiento, con la radiación. El gran problema es cuando recidiva esta lesión, ¿no? O sea, se cura, se controla la enfermedad y otra vez se activa el epidermoide. Entonces, cuando se activa y uno quiere hacerle la esofagectomía, es realmente muy difícil, muy complicado, porque después de una radiación y de la quimioterapia, esa zona del esófago queda muy fibrosado, muy duro, y la verdad es muy difícil de mover ese esófago porque están pegados a estructuras muy importantes, que es la arteria aorta, en contacto con la aurícula, están en contacto con el árbol bronquial, con la tráquea. Entonces, se lesionan a veces las otras estructuras y la morbimortalidad es bastante elevada en el intento de retirar o de sacar esta lesión. Entonces, estos pacientes a veces en el hospital nos han llegado algunos casos con muy buena respuesta a la radioterapia, pero después se reactiva esta lesión y definitivamente puede ingresar otra vez a radioterapia, pero la recomendación es retirarle el esófago, pero cuando uno intenta es muy, muy, muy difícil, muy complicado, ¿no? Ahora, con respecto a los linfomas del esófago, el linfoma sí tiene muy buen pronóstico con la quimioterapia, ¿no? Entonces la quimioterapia ayuda bastante y el linfoma esofágico generalmente responde bien a la quimio, los pacientes logran controlar bien su enfermedad, ¿no? Ahora, una vez que ustedes ya tienen el diagnóstico y tienen que preparar al paciente para una intervención, la tomografía es el examen de elección para ver fundamentalmente el TNM, ¿no? El tumor, van a medir las dimensiones del tumor por tomografía, los ganglios que puedan estar alrededor y fundamentalmente las metástasis a distancia, ¿no? Metástasis hepática y todo. Ahora, la evaluación del estadiaje se debe comenzar con tomografía y pueden hacer también un PET scan, ¿no? El PET scan que les va a dar positividad si es que hay actividad maligna celular fuera del foco, ¿no? Ustedes están evaluando. Ahora, la tomografía se debe complementar con la famosa ultrasonografía endoscópica, ¿no? La ultrasonografía endoscópica es una endoscopía, ¿no? Que en la punta del endoscopio va a haber un transductor ecográfico, de tal manera que va a ayudar mucho al T y al N, ¿no? El T porque van a poder definir bien la lesión hasta qué capa ha penetrado mucosa, submucosa, muscular, si es la circular interna, la longitudinal externa, la adventicia, o sea, van a ver si ya salió del esófago, si está invadiendo la tráquea, ¿no? Y también se ve el N peritumoral, ¿no? Los ganglios que están cerca al tumor. Eso es muy importante, la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Ahora, con respecto al estadiaje, al TNM, ¿no? Que es el estadiaje que nos va no solamente ayudar en la planificación de una operación, sino nos va a ayudar para ver qué tan avanzado está esta enfermedad, ¿no? Entonces, miren, es súper sencillo. La displasia de alto grado, que se considera como el cáncer in situ, es el T in situ. T1 invade la
la lámina propia, la muscular mucosa y la submucosa. O sea, ya no está solo en la mucosa, sino ya va la lámina propia, la muscular mucosa y la submucosa. Entonces, mucosa, submucosa, mucosa sería displasia de alto grado. Submucosa ya llega el T1. T2 invade a la muscular, la capa muscular. T3 invade a la adventicia, o sea, ya pasó la muscular. T4A invade estructuras adyacentes resecables, mire, pleura, que se puede resecar, pericardio, que se puede resecar, diafragma, que se puede resecar. Entonces, un T4A son estructuras, ya salió del esófago, está invadiendo otras estructuras resecables. Y T4B invade estructuras adyacentes no resecables, como la aorta, por ejemplo, el cuerpo vertebral, la tráquea, ¿no? Ahora, con respecto al N, ¿no? N0 no hay metástasis ganglionar, ¿no? N1, N2, N3. N1 de 1 a 2 ganglios regionales positivos, N2 de 3 a 6 ganglios regionales positivos, N3 7 o más ganglios regionales positivos. Miren, depende del número de ganglios positivos para que ustedes le puedan dar esta tipificación de N1, N2, N3, ¿no? M es metástasis, no hay metástasis a distancia, y M1 hay metástasis a distancia. Esto se ha incorporado recién en el año 2014, porque antes era hasta acá, TNM, ahora se ha agregado el grado histológico, ¿no? Y el grado histológico es muy importante porque es diferente tener un estadio 3, por ejemplo, con un BIN diferenciado, que tener un estadio 3 con un indiferenciado, ¿no? Es completamente diferente, es la agresividad. El grado histológico es la agresividad. El G1, tumores bien diferenciados. El G2, moderadamente diferenciado. El G3, pobremente diferenciado. Y el G4 es el indiferenciado. Entonces depende de la diferenciación celular también esto, ¿no? Miren, con respecto al NM de esófago, ya el estadiaje, tratamiento y pronóstico. Lo que habíamos visto hace un rato, en la lámina anterior, vamos a ver, miren, el estadio 0, T in situ N0, M0, esofagectomía. Porcentaje sobre vida, más del 95%. O sea, prácticamente es curativo. Estadio 1, T1, hasta la muscular mucosae, la submucosa, N0, M0, esofagectomía, 50-80% de sobrevida. Pero esos son los pocos, casi no nos llegan este tipo de pacientes. El 2A, el 2B, el 3, por ejemplo, ¿no? Miren, ustedes hasta el 2B, esofagectomía más quimioterapia neoadyuvante, van muy bien, pero miren el pronóstico, o sea, la sobrevida va bajando en forma considerable, ¿no? A pesar de que en un T3, un T4, ustedes pueden hacerle la resección incluso con pleura, pericardio y todo, miren, ya el tratamiento es quimioterapia y la resección es paliativa, o sea, si le resecan, ya el porcentaje de sobrevida es muy bajo, miren. Y en el 4B, donde ya están invadiendo la aorta, cuerpo vertebral, todo, a 5 años menos del 1%. Entonces, miren la sobrevida, cómo se afecta definitivamente de acuerdo al grado tumoral, ¿no? Esto es una lámina donde vamos a ver el T in situ, cómo va penetrando, cómo va avanzando a lo largo de las capas, ¿no? Y ya en forma esquemática, ¿no? Entonces, el estadiaje en el cáncer de esófago fundamentalmente lo vamos a hacer con tomografía y ultrasonografía endoscópica. ¿Correcto? Esta es una clasificación de Siwer, ¿no? Para ver los cánceres que están en la unión de esófago con el estómago, fundamentalmente los adenocarcinomas, ¿no? Que van secundarios al esófago de Barrett. Tipo 1 van sobre el cardias, 5 centímetros a 1 centímetro sobre el cardias. El tipo 2 son los cardiales, de 1 centímetro por encima de la línea anatómica del cardias y 2 centímetros por debajo, es el Siwer 2. Y el Siwer 3 son los subcardiales, más de 2 centímetros hasta 5 centímetros. Entonces, esta clasificación de Siwer sirve para nosotros también planificar nuestro tipo de resección. Si hacemos esofagectomía, si hacemos ascenso oblicuo, si hacemos una gastrectomía, ¿no? Definitivamente el tratamiento quirúrgico sigue siendo la forma más efectiva de
controlar este tipo de tumores. Bueno, algunos datos con respecto a la sobrevida, que ha mejorado en esto, en 10 al 20% en estos últimos 5 años, especialmente por el cáncer temprano, pero que definitivamente sigue siendo un reto esto de la esofagectomía, ¿no? Estos son algún tipo de cirugías planteadas, ¿no? Con respecto a las técnicas quirúrgicas. Ya, un minuto, por favor. Y vamos a ver una cirugía. Ya, bien chicos. Con respecto a la técnica quirúrgica, ¿no? Uno cuando va a operar un paciente con cáncer, esto de haberles mencionado también ya el doctor César Rodríguez en la clase de cirugía oncológica, o si es que no lo han hecho todavía en la recuperación, vamos a tener la intencionalidad quirúrgica. Hablamos de cirugía R0 cuando tenemos una intención curativa. R1 cuando es curativa relativa, o sea, no tienen dudas si es que realmente lo van a curar. Si ustedes entran, hacen una buena disección ganglionar, es una esofagectomía, por ejemplo, en un in situ, en un estadio 1, dicen, esto tiene intención curativa, R0, cirugía R0. Relativa, cuando, por ejemplo,
piensan que está quedando ganglios, que queda enfermedad, ¿no? Y que potencialmente el paciente no le van a ofrecer una cirugía curativa, es R1. Y cuando es completamente paliativo, o sea, definitivamente no le están ofreciendo ningún grado de cura, bueno, es una cirugía pues de este tipo, ¿no? Ahora, con respecto a las técnicas quirúrgicas que se han utilizado para realizar la esofarectomía, tenemos la de Lewis, que hace la parotomía y toracotomía derecha, de McKegon, por ejemplo, la parotomía, toracotomía derecha, cervicotomía, de Origin, ¿no? Esofarectomía transdiatal, Pinotti, que hacía esofarectomía transdiafragmática, ¿no? Entonces, Pinotti, por ejemplo, hace una sección anterior. En la mañana un alumno presentó un video de una esofarectomía con la maniobra de Pinotti, ¿no? Para exponer prácticamente todo el mediastino, haciendo incisión en el diafragma, ¿no? De las horas 11 a horas 12 más o menos. Adams, toracotomía izquierda. Entonces teníamos esofarectomía en 3 campos o en 3 tiempos. Hacían la esofagostomía, luego la resección, luego el tubo. O sea, realmente hay una serie de técnicas, ¿no? En el hospital, el doctor Manuel Guamán lo que realizaba era la transdiafragmática de Pinotti, ¿no? O la de Orger, también modificada, que es la transdiatal. Esos eran los tipos de cirugía que practicaban, ¿no? Entonces ellos hacían una laparotomía, una incisión en el cuello, ¿no? Para poder Entonces, miren, la esofarectomía transdiafragmática de Pinotti, ¿ya? Eso es en cirugía abierta. Este es el diafragma, entonces se toman 2 pinzas, él pone el punto acá y se hace la apertura hacia la parte anterior, ¿no? Y luego, lógicamente, ya se va a visualizar el esófago, ¿no? Ya, transdiafragmático. Y miren, ahí nosotros vamos a ver que definitivamente este es el tumor, ¿no? Y la íntima relación con los vasos. Nosotros ayer habíamos mencionado que la irrigación del tercio medio de esófago era fundamentalmente por vasos que van directamente de la aorta. Felizmente no son vasos muy grandes, ¿no? Entonces, eso ayuda muchas veces a ser controlados con un bisturí armónico, ¿no? O con un ligasure con mucha facilidad, ¿no? Esta es una maniobra que se hace en cirugía abierta, es una maniobra que se hace por el transmediastinal, ¿no? Para tratar de entrar por el cuello y también por el abdomen, ¿no? Entonces se hace la disección para soltar definitivamente todo el esófago, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen, miren, ¿no? Transdiafragmático, se suelta el esófago y la reconstitución, o sea, la reconstrucción de ese esófago que han retirado se hace con un tubo gástrico, o sea, el estómago como tubo se sube hacia la parte alta y se hace la anastomosis del esófago con el estómago, ¿no? En esa misma posición. Cuando el esófago ya tiene un cáncer avanzado y ustedes no pueden moverlo porque está pegado a la aorta, a la tráquea o a la columna, ¿no? Entonces el tumor ya no es resecable, ¿no? Es un 4A o un 4B, especialmente un 4B, le hacen el doble tubo, ¿no? Se fabrica un tubo con el estómago, ¿no? Similar a una gastrectomía en manga, pero al revés, y se asciende exactamente por detrás del esternón. Y esto es lo que nosotros les llamamos cirugía de doble tubo, ¿no? Llega hacia el cuello y se hace la anastomosis en el cuello con el esófago cervical, ¿no? Entonces es una cirugía paliativa del doble tubo, ¿por qué? Porque hay tubo en el esófago y hay tubo aquí también, cirugía de tipo doble tubo. Complicaciones postquirúrgicas, vamos a tener lesión de la pleura, hemorragia del lecho mediastinal, fístula cervical, fístula de la piloroplastia. Algunos hacen piloroplastia, otros no hacen piloroplastia. Lesión del nervio recurrente laringio, éstasis gástrica, en el estómago transpuesto, estenosis de la anastomosis esófago gástrica, infecciones, sepsis, ¿no?
Y bueno, estas son algunas imágenes de los pacientes en la época del doctor Huamán, ¿no? Cuando operaba estos esófagos y le hacía la tunelización, la transposición gástrica, ¿no? La cirugía laparoscópica también en esta posición prona se puede operar este tipo de pacientes. Se hace primero la disección del tórax, se moviliza el esófago y luego se va a la parte abdominal. Bien, en conclusión, la supervivencia del cáncer de esófago es pobre, pero está mejorando, o sea, la mortalidad es muy similar al cáncer de páncreas, que vamos a ver en las siguientes clases, 4 veces mayor que el cáncer de recto. El examen de elección es la tomografía, y el examen para poder evaluar el T y el N es la ultrasonografía endoscópica. Entonces, entre la tomografía y la ultrasonografía endoscópica, ustedes tienen las dos herramientas para poder nosotros hacer un muy buen estadiaje preoperatorio, ¿no? Listo, chicos. Eso es con respecto al cáncer de esófago. Entonces, ahora vamos a ver el cáncer de estómago. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Sí, doctor. Ya. ¿Se puede hacer Sí. Buenas tardes, doctor. Con respecto a la resección de los ganglios, también se tiene que tomar en cuenta lo que sería evitar la siembra de células, tal igual como se estuviera haciendo una resección propiamente de un órgano o una parte de un órgano, para evitar la siembra justamente de estas células tumorales. No, no es así, o sea, no se evita la siembra tumoral o sea, se controla la enfermedad. Ustedes lo que tienen que comprender y entender es de que la metástasis del cáncer, no solamente del esófago, sino de otra estructura, se hace a través de ganglios linfáticos y también del sistema venoso. Cuando es del sistema venoso, generalmente van pues al hígado, al pulmón, a otros órganos, ¿no? Y cuando es por los ganglios linfáticos, comprometen ganglios regionales, o sea, van avanzando ganglios que primero están cerca del tumor, luego más lejos del tumor. Por eso que cuando uno hace cirugía de cáncer, no solamente tiene que sacar el órgano, sino sacar también los ganglios que están cercanos a la lesión para controlar la enfermedad. No es para evitar la siembra, sino es para controlar la enfermedad, ¿ya? Eso es la idea que tienen que tener. Bueno, les va a quedar un poco más claro la idea cuando vemos la parte del estómago. ¿Está bien? Sí, doctor. Gracias. El cáncer gástrico tiene una alta morbimortalidad en el Perú y en el mundo. Es un serio problema de salud pública. Miren, a grandes rasgos ustedes van a ver los que están pintados de más azul, o sea, más oscuros, azul, son los lugares que tienen más incidencia de cáncer gástrico en general, ¿no? Y el Perú y toda la costa del Pacífico, ¿no? No es ajeno a este problema, ¿no? Ni qué decirlo, Japón, China, Rusia, ¿no? Son países donde la incidencia del cáncer gástrico es bastante, bastante importante, ¿no? Ahora, de acuerdo al grupo étnico, pueden considerarlo como países donde hay un mayor riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros estamos en un riesgo intermedio. Esto es con respecto al cáncer gástrico en el Perú. Lima concentra más o menos la mitad del número de casos de cáncer de estómago y en los otros departamentos vamos a tener la otra mitad de cánceres de estómago, ¿no? Con respecto a la epidemiología, se presenta frecuentemente entre los 50 y 70 años. La relación de hombres y mujeres es de 2 a 1 en este grupo etario, pero cuando son jóvenes la relación es de 1 a 1, ¿no? Están ligados a nivel socioeconómico bajo, ¿no? Es algo bastante subjetivo, y ya habíamos visto con respecto a la raza y el riesgo que nosotros tenemos comparado con los de África y los de Asia, ¿no? Que tenemos un riesgo intermedio, ¿no? De acuerdo a la localización, la localización proximal es la más frecuente, ¿no? Y
y de acuerdo a la zona donde nosotros estamos, el tipo intestinal es la más frecuente, ¿no? O sea, este tipo de cáncer, ¿no? Ahora, con respecto a factores demográficos ambientales, habíamos visto la edad avanzada, el hombre, la relación 2:1, clase social baja, falta de agua potable, no medidas fundamentalmente de higiene, el tabaquismo, el alcoholismo, los huleros, los carboneros también tienen más riesgos. No quiere decir que todos los hombres cáncer de estómago, los que son pobres cáncer de estómago, los que no tienen agua cáncer de estómago, o sea, son factores de riesgo, chicos, ¿no? Que están ligados en diferentes estudios con la predisposición del cáncer de estómago. El Helicobacter pylori, el virus de Epstein-Barr, el Helicobacter pylori estuvo por muchos años prácticamente hasta tratando de ligarlos con el cáncer de estómago, el Helicobacter sinónimo a cáncer de estómago, pero esto no es del todo así, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, de 10 personas a 9 le hacen pruebas para el Helicobacter, o sea, a las 10 personas, 9 salen Helicobacter positivo y 1 sale negativo, ¿no? Y le dan tratamiento, curan el Helicobacter y otra vez vuelven a tener el Helicobacter, entonces no es del todo cierto. Entonces, pero hay que tenerlo en consideración porque hay grupos de médicos o de investigadores que siempre están ligando al Helicobacter pylori con la génesis del cáncer de estómago, ¿no? La gastritis atrófica, las metaplasias, las displasias, las anemias, ¿no? Los tipos adenomatosos, cirugía gástrica previa. Esto es lo que nosotros habíamos visto, por ejemplo, que son los pacientes que han tenido enfermedad ulcerosa y recibieron una cirugía, o sea, se les realizó una cirugía tipo antrectomía y una reconstrucción Billroth 1, Billroth 2. Entonces, en este tipo de pacientes, después de 15 años, a veces hacen una neoplasia gástrica. La radiación también están linkados. Ahora, con respecto a los alimentos ahumados, la comida no refrigerada, el bajo consumo de proteínas y de grasa, comida salada, consumo alto de nitratos, nitritos, la dieta baja de vitamina A y C, son factores de riesgo también, ¿no? Factores hereditarios, como ya hemos visto hace un momento, antecedentes familiares de cáncer gástrico, esto hay que indagar siempre, enfermedad de Menetrie, pólipos adenomatosos, y una serie de mutaciones genéticas, ¿no? Y el grupo sanguíneo A, ese grupo sanguíneo A es un grupo sanguíneo peligroso para el cáncer de estómago, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes tiene grupo sanguíneo A, sus familiares tienen grupo sanguíneo A, hay que estar siempre descartando y viendo esta posibilidad del cáncer de estómago en este grupo de pacientes, ¿no? Factores protectores, no se olviden, factores protectores, los vegetales crudos, frutas cítricas, antioxidantes, vitamina A, vitamina C, selenio, zinc, hierro, té verde, o sea, son factores protectores contra el cáncer de estómago que nosotros como médicos tenemos que difundir su consumo, su utilización para prevenir este tipo de neoplasias, ¿no? Esta es la foto del Helicobacter pylori, ¿no? Estos son cuadros donde definitivamente hacen una relación con el ácido aumentado que va a llevar a una úlcera duodenal y el ácido disminuido al cáncer, ¿no? Entonces una gastritis, alteración del cuerpo, disminución del ácido, cáncer, ¿no? Y aquí gastritis, cuerpo normal, gastrina, aumento del ácido, una úlcera, ¿no? Ambos, ¿no? Patologías bastante frecuentes. Entonces, igual que en el esófago, nosotros habíamos visto un recorrido de un esófago normal a una metaplasia intestinal, al esófago de Barrett, a la displasia y luego al cáncer de esófago, ¿no? Igual acá tenemos el normal, todos los factores de riesgo que ustedes puedan considerar, incluido el Helicobacter pylori, hacen una gastritis superficial crónica, gastritis atrófica, luego hacen una metaplasia intestinal, van a la displasia y luego al cáncer, ¿no? Entonces también hay una relación, por eso es importante una endoscopia cada 5 años, ¿no? Miren aquí,
gastritis, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, cáncer. Sin displasia, displasia leve, displasia moderada, displasia de alto grado y cáncer gástrico, ¿no? 5 años, 5 años, 5 años es la progresión de los cambios de este tipo de celularidad, ¿no? Hacemos la reconstrucción. Ahora, siempre yo les comento que cuando los pacientes van a ser sometidos, por ejemplo, a una gastrectomía, se les encuentra un cáncer gástrico, se le dice, señor, ¿sabe qué? Le vamos a retirar el estómago. Y inmediatamente, como instinto, ya piensan en que no hay nada que hacer y la muerte está súper cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se relaciona la comida, el estómago, ¿no? Con buena salud y ese dicho también que enfermo que come no muere, ¿no? Entonces, es parte de nuestra cultura. Y por lo tanto, los pacientes que le dicen que se les va a retirar el estómago ya prácticamente no tienen otra esperanza. Pero esto no es así, porque se hace la reconstrucción del tránsito intestinal con el intestino delgado, ¿no? Entonces, acá se le ha sacado todo el estómago, se ha hecho una gastrectomía total, miren, se le ha sacado desde el cardias hasta el píloro, se amputa el píloro, viene el intestino, el marco duodenal, el yeyuno, cortan acá el yeyuno, el distal, el asa que cortaron, sube acá para anastomosarlo con el esófago, y más o menos a 30, 40 centímetros lo vuelven a pegar el intestino que cortaron al mismo intestino. Se llama anastomosis entero-entero. Entonces tiene una forma de Y que lo descubrió, aplicó, patrocinó y quedó el nombre con Rux. Entonces fue el médico que hizo este tipo de cirugía que es la denominada famosa Y de Rux, ¿no? Entonces los alimentos vienen del esófago, estómago, no, de la boca al esófago, vienen a este tubo gástrico los alimentos y acá se van a mezclar ya con el jugo pancreático y jugo biliar y haciendo ya toda la parte fisiológica que ustedes conocen. Lo único que estos pacientes no van a tener el factor intrínseco de Castle y si nos descuidamos van a terminar con una anemia, pero es súper sencillo porque les dan la vitamina B12 o la cianocobalamina endovenoso y se acabó el problema, ¿no? Es todo lo que necesitan. Con respecto a la anatomía patológica, los tipos de cánceres que nosotros tenemos y que ustedes tienen que recordar son 3, ¿no? El adenocarcinoma, 90-95%, el linfoma, quimioterapia, chicos, y los tumores estromales son submucosos, los llamados GIS, 2 al 3%. Estos son rarísimos, ¿no? Menos del 1%, carcinoide, células escamosas, miosarcoma gástrico, es poco frecuente. Normalmente estos 3 tienen que recordar, el adenocarcinoma gástrico, que es el famoso cáncer de estómago, el linfoma, que es una neoplasia gástrica también, pero con quimioterapia se cura, y el tumor estromal, que es el GIS, que es una tumoración tipo un mioma, ¿no? En el estómago que no depende de la mucosa, sino de la capa muscular. Y estos son los tumores que se les hace una resección local y no tienen que hacer limpieza ganglionar, nada, porque el comportamiento es como un tumor benigno, ¿no? Síntomas del cáncer temprano, el 80% asintomáticos, síntomas leves, ¿no? Y cuando el cáncer está avanzado, ya viene la pérdida de peso, dolor abdominal y toda la sintomatología que ustedes conocen. Muchas veces un paciente cuando debuta con este tipo de neoplasias, lo hace con hemorragia digestiva, ¿no? Hace hemorragia digestiva, endoscopía y le encuentran la lesión. Pero lo ideal es siempre hacerles el diagnóstico temprano, ¿no? En la proporción que nosotros tenemos de cáncer temprano con respecto al Japón es abismal, ¿no? Nosotros tenemos el 93% de casos de cánceres avanzados y solo el 7% de cáncer temprano. En Japón es al revés, tienen el 93% de casos de cáncer temprano y solo el 7% de cáncer avanzado. ¿Por qué? Porque como es un país que es una enfermedad prevalente, definitivamente las políticas de salud hacen de que las endoscopías sean prácticamente
rutinaria si se detectan los tumores a tiempo. Exámenes complementarios, radiografía a doble contraste, muy parecido a lo del esófago. La endoscopía alta es el examen de elección, ¿no? No solamente para ver la lesión, sino para la biopsia, ¿no? Esto es con respecto a la patología. El tipo intestinal está entre el 90 al 60%, es por la zona que nosotros les habíamos dicho, y el tipo difuso, que es el endémico, está entre el 30 y el 40%, ¿no? La clasificación histológica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, del adenocarcinoma, ¿no? Que puede ser papilar, tubular, mucinoso, con células en anillo de sello. Las más agresivas son el carcinoma de células en anillo de sello. Esos son el cáncer indiferenciado, el más agresivo, ¿no? Entonces, eso para ver el grado de agresividad de los tumores de acuerdo a la histología, ¿no? El cáncer gástrico, miren, la imagen de sustracción o mordida de manzana. Esta es una tomografía, ¿no? Y vamos a ver esta clasificación para el cáncer temprano. Miren, si ustedes se dan cuenta, todo está confinado a la mucosa, ¿no? Tipo 0, por eso le llaman. Tipo 0 porque es un tumor de mucosa. Protruido, elevación superficial, el plano, que acá es bien difícil diagnosticarlo, el tipo de presión superficial, ¿no? Y el excavado, que es el 0,3. Entonces, el cáncer temprano confinado a la mucosa. El cáncer avanzado ya pasó la mucosa, llega a la capa muscular, miren, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la clasificación de Bormann, ¿no? Bormann 1, el tipo polipoideo, tipo 2, Bormann 2, que es el ulcerado, el Bormann 3, que es el ulcerado también, pero de bordes irregulares, y el tipo 4 es el initis plástica, ¿no? Todo es como un cartón ese estómago, ¿no? Entonces, esos son la clasificación de Bormann 1, 2, 3 y 4. La diseminación de este cáncer se hace por vía linfática y también por contiguidad, ¿no? O sea, los órganos que están cerca, que puede ser el vaso, el aumento, el diafragma, el hígado, el páncreas, el colon, ¿no? Y el sitio más frecuente de la metástasis a distancia es el hígado, por el 54%, ¿no? Y el pulmón le sigue con el 22%. Puede haber metástasis también al páncreas, a la glándula suprarrenal, incluso al hueso. La distribución anatómica del cáncer gástrico, miren, en el fondo y en la unión esófago-gástrica está el 35%, en el antro el 40%, y en el cuerpo está el 25%. Esa es la distribución de acuerdo a las partes del estómago con la frecuencia del cáncer que se presenta en estas estructuras, ¿no? Igual, similar a la imagen que vimos hace un rato, el in situ, el T1, T2, miren, el T2 llega hasta la muscular, T3 sobrepasa la serosa, T3 serosa, y T4 órganos adyacentes, ¿no? Porque este órgano ya tiene serosa, el esófago no tiene serosa, entonces el cáncer temprano es un T1, ¿no? Y el cáncer avanzado es a partir del T2. Ya esta es la ultrasonografía endoscópica, le hacen endoscopía al paciente y van a ver el tumor, ¿no? Se ve el tumor y se ve los ganglios. Miren, este es un ganglio, por ejemplo, ¿no? Se ve el tumor y se ven los ganglios, ¿no? Con respecto a la anatomía del estómago, ya ustedes saben, este es el esófago, este es el duodeno, curvatura menor, curvatura mayor, fondo, cuerpo, antro, sin el cardias, termina en el píloro. Esa es la parte anatómica, ¿no? Se tiene que saber muy bien la irrigación del estómago para poder hacer una cirugía de este tipo. Miren, la irrigación fundamentalmente es por el tronco celíaco, ¿no? Por la rama esplénica, la corona estomáquica y la hepática, ¿no? Dar los arcos, ¿no? Para irrigar el estómago, ¿no? Con respecto a la inervación, es el nervio vago, ¿no? Y el nervio de la Target, que está en la zona del píloro. El tumor, por ejemplo, este es un tumor de cuerpo y antro, que se hace una gastrectomía subtotal. Entonces, cuando es cuerpo bajo y antro, gastrectomía subtotal. Cuerpo alto o fondo, gastrectomía total.
Es súper sencillo. Entonces, chicos, ¿cómo hacen ustedes su cirugía de cáncer de estómago de dos tipos? Su gastrectomía. Puede ser gastrectomía total o gastrectomía subtotal. Gastrectomía total si el tumor está localizado en el cuerpo alto o fondo. Y gastrectomía subtotal, cuerpo bajo o antro. Se acabó, no hay más. Ahora vamos con respecto a los grupos ganglionares. Estos son los grupos ganglionares que están alrededor del estómago. Si es muy urgente, por favor. ¿Ya? Entonces tenemos grupo 1, paracardial derecho, grupo 2, paracardial izquierdo, grupo 3, curvatura menor, grupo 4, curvatura mayor, grupo 5, para suprapilórico, grupo 6, infrapilórico. Estos son los grupos ganglionares perigástricos. Y esto es lo que el alumno me decía, doctor, siembra, no es siembra, es cáncer y controlar los lugares por donde el cáncer puede estar avanzando, ¿ya? Se llama disección ganglionar, limpieza ganglionar para otros, ¿no? El grupo 7 está en la gástrica izquierda, grupo 8 hepática, grupo 9 tronco celíaco, grupo 10 ilio esplénico, grupo 11 esplénica, grupo 12 iliohepático, grupo 13 retropancreático, grupo 14 que están con los vasos mesentéricos superiores, grupo 15 cólica media y grupo 16 que son los periaórticos. Son los 16 grupos ganglionares, según la clasificación japonesa para el cáncer gástrico. Miren, esta es una imagen, ¿no? Entonces, ustedes hacen dos tipos de gastrectomía, total o subtotal, punto. Ya saben en qué casos. Y tienen que hacer una disección ganglionar. D1, disección ganglionar del grupo 1 hasta el grupo 7, forma práctica, ¿no? Porque hay sus variantes D2 modificada y todo, pero ustedes se van a marear con eso. Entonces, esta es una lámina práctica. Cuando ustedes van a tener una disección D1, es G1 hasta el grupo 7. Disección D2 es desde el 1 hasta el 12. O sea, remueven desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Grupo ganglionar 12. Entonces, esta es una disección D2. Y en la disección D3 remueven desde el 1 hasta el 16. O sea, miren, todos los ganglios lo limpian. Entonces, ¿qué es lo que se está estandarizado, establecido para el tratamiento del cáncer gástrico? Es una gastrectomía, ya sea total o subtotal, más disección ganglionar D2. Eso es. D1 es insuficiente y D3 es demasiado, porque el D3 trae más morbimortalidad, pero no está demostrado de que los resultados con el control oncológico sean superiores al D2. Con el D2 es más que suficiente. Aquí con el D3 le agrega más morbimortalidad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se complica más y se muere más con un D3, siendo ya innecesario ese tipo de cirugía porque con un D2 están bien, o sea, ya controlaron esa enfermedad. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? La reconstrucción puede ser un Billroth 2 o lo ideal es hacer una IE de Rux, ¿no? Ya sea esófago yeyuno o gastro yeyuno. IE de Rux, gastrectomía con reconstrucción en IE de Rux. Entonces, ¿cuál es lo ideal en la reconstrucción? Es una IE de Rux, ¿no? Se sube parte del intestino, se anastomosa con el esófago y luego se hace la unión del intestino con el intestino, ¿no? Para restituir el tránsito intestinal. Aquí miren chicos, estadio 0, ya hemos visto el estadiaje hace un momento, ¿no? La supervivencia en 5 años en el estadio 0, no, esta está invertida esta imagen. Ya, miren, igual que el esófago, T in situ, T1, T2, T3, T4, ganglios, también depende del número de ganglios, 1, 6 ganglios, N1, N2, 7 a 15 ganglios, aquí hay más ganglios en el estómago, y N3 más de 15 ganglios positivos, M0, M1, ¿no? Entonces aquí tenemos el TNM, miren, ¿no? T in situ, N0, M0, o sea, ¿cómo está el estadio? 0, 1, 1B, 2, 2A, o el 2, el 3A, el 3B, el 4, ¿correcto? Ahora vamos con la sobrevida, miren. 100% de sobrevida en el cáncer gástrico temprano,
el 1A, el 1B, 95, 82, el 2, 55, sobrevida 5 años, ¿no? Y el estadio 4, 2% sobrevida 5 años. O sea, tiene mejor pronóstico que el esófago, pero de todas maneras es muy importante detectarlo en los estadios iniciales, ¿no? Para darle mejor expectativa de vida a estos pacientes, ¿no? Con respecto al manejo quirúrgico, operables 85%, resecables, o sea, de todos los casos que ustedes se les presentan, lo pueden operar al 85%. Quiere decir que un 25% un 15% de casos ya no se pueden operar. Y de esos que operan, el 40% son resecables, y de esos que resecan, potencialmente curable solo el 20%. Entonces, miren, esto viene muy ligado a la detección del cáncer, generalmente cuando son cánceres avanzados. ¿Ya? Bien, chicos, esos son los tipos de anastomosis, algunas fotografías de este tipo, algunas estadísticas con respecto al cáncer, y definitivamente el cáncer gástrico es un problema serio de salud pública, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Ya el Helicobacter siempre está metido por ahí, y esta imagen, ¿no? La resección quirúrgica es el único tratamiento curativo cuando se realiza a tiempo. Entonces, ¿qué tipo de cirugía le hacen? Gastrectomía, hay que sacar el estómago, ya sea total o subtotal, más disección ganglionar de 2, es decir, remoción de los grupos ganglionares hasta el número 12. Muy bien, chicos, gracias por su atención prestada. ¿Dudas, inquietudes? Bien. Si no hay ninguna pregunta, ahí quedamos, chicos, ¿ya?